Bueno, Leonardo, tenemos en la semana para invitar a nuestros amigos, oyentes, socios del Club Atlético Deportivo Paraguayo para hablar de su libro, La Guerra del Paraguay. Como primera pregunta, ¿cómo fue para plasmar en un libro esa idea, esa historia? Bueno, yo había estudiado de la historia argentina, había estudiado Rosas, que incluso hice 2 libros sobre Rosas, sobre Artigas, y todo eso tenía mucho que ver con Paraguay, porque Artigas también tuvo relaciones con Francia. Claro. Entonces me interesó también la guerra Paraguay. Y yo estuve trabajando en Iguazú, ahí en el puente Iguazú, Ajá. y siempre iba ahí a Punta del Este, se llamaba en ese momento. Ciudad del Ciudad del Este. Este. Ciudad del Este, ahí en la triple frontera. Y tenía interés en aprender portugués también, porque estábamos haciendo el puente. Entonces compré un libro que se llama Genocidio, Guerra de Paraguay, o Genocidio de Paraguay, que se llama, que es de Chiavenato. Ah, ya, Genocidio Paraguayo, de Chiavenato, el brasileño. Compré ese, pues compré cualquier libro, compré ese y para aprender portugués y ahí me empecé a interesar más todavía sobre la guerra Paraguay, así que empecé a investigar el tema. El libro basado en Chiavenato. Es interesante Chiavenato sobre la guerra del Paraguay, porque el problema nuestro que no sabemos exactamente en aquella guerra cuántos perecieron, cuántos paraguayos, cuántos de la Argentina, de Brasil, Paraguay. Según Chiavenato, casi fue exterminado la población paraguaya, más de 1.000.000. Pero sí, estudios después dice que Paraguay no tenía esa cantidad de habitantes, tenía menos. Estuve en un simposio de historia latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires el año antepasado, y algunos del CONICET estudiosos decía que Paraguay no tenía 1.200.000 como nosotros le habíamos narrado a través del libro de Chiavenato, que en esa guerra pereció 1.050.000 paraguayos. Sí, no, pero según Chiavenato, yo no recuerdo la cifra exacta de él, que da él, pero creo que habla de 900 y pico él, de los cuales murió el 75% de la población y el 95% de los varones, y creo que el 97% de los mayores de 10 años, o sea, quedó chicos y casi todas mujeres. El 75% de la población. Bien, y recién llamó un oyente que le escucha en una radio, en una emisora, a la mañana temprano, las 6:50. ¿Tiene un programa ahí o...? No, sí, él me escuchaba, el programa habla de los jubilados, pero yo iba martes y viernes, 2 veces por semana, pero a la tarde era, de 7 a 9. Lo que pasa es que ahora no estoy yendo porque acortaron el horario a la mitad. Entonces había poco tiempo, porque además llaman oyentes y todo, pero sí, Giovannini es muy... lo que llamó es un oyente de esa emisora, Mircea Benítez, que va a estar con nosotros el viernes, que le interesa porque lo escuchó hablar de estas cuestiones y le interesa. Este es un mate guaraní, amargo, con yuyo. Bueno, vamos a hablar del libro para que la gente más o menos sepan desde qué lugar se habla en el libro, o desde qué lugar está hablando en el libro. Bueno, a mí algunos me han dicho desde qué punto de vista miras la guerra. Bueno, desde el punto de vista de la verdad. Y eso acá por ahí me ha traído algún problema, porque algunos ven la guerra como si fuera un partido de fútbol, ¿viste? A ver quién fue el más valiente o el más... Y yo creo que fue el peor error que cometió Argentina en toda su historia, ir contra Paraguay, que era su aliado natural, su país hermano, digamos. Claro. En contra de Brasil, que fue siempre el que avanzó sobre el Río de la Plata, sobre todas las provincias, sobre Hispanoamérica. Fíjate que... Con esa idea imperial de ir conquistando, extendiendo su frontera. Que lo está confesado directamente. Por ejemplo, hay una carta que le manda a Casillas, que era el jefe
brasileño le manda al emperador y le dice, tengo desconfianza de que López nos tome la armada, los acorazados, y se nos acaban los sueños, los programas, los proyectos que tenemos sobre los demás países hispanoamericanos. O sea, lo confiesan abiertamente. Incluso la guerra la programaron antes de que empiece, porque todos dicen, la excusa que siempre usan, dice López era un tirano, que a mí qué me importa, si era un tirano que lo saquen los paraguayos. Pero hasta hoy se tiene esa idea, se estigmatiza a un líder popular. Por ejemplo, lo que pasa en Oriente Medio, que es tirano y hay que invadir. Es que todas las guerras han sido ahora con Venezuela pasa lo mismo. Sí, con Rosas lo mismo, querían sacar al tirano, al otro día estaban todos peleados. Sí. Y en Paraguay, en todo caso, si López era un tirano, que lo saquen los paraguayos. ¿Qué tenía que ir Brasil, que tenía 4 millones de esclavos, a ir a sacar al tirano? Mitre, que había... Y parece mentira, hoy recordamos la muerte de Sarmiento. Sí, venía escuchando por radio, no sé si vos... hablaba un poco de que hoy... Y muere en Paraguay. Sí, no tiene vergüenza ir a morir a Paraguay, ¿no? Sí, y bueno, esa historia que tiene el Río de la Plata, o los países del Río de la Plata, que un periodo de tiempo enarbola una bandera de la civilización. Y hoy hay otro momento que va en contra de esa civilización. A Sarmiento le pasó eso. La civilización de Paraguay, en aquel entonces, fue considerado como la barbarie. Sí, pero eso era todo propaganda periodística para tener una excusa de la guerra, porque esa era la otra excusa de la guerra. Que si los paraguayos no había, el mismo Alberdi lo dice, que no había analfabetos, que todos tenían por lo menos 2 oficios, o sea que eran mucho más atrasados los argentinos y sobre todo los brasileños. Hay una anécdota ahí que yo la cuento en el libro de que iban levantando un telégrafo que los paraguayos tenían y los argentinos y los brasileños no. Iban levantando los cables de telégrafo y un brasileño le dice al otro, no sé para qué queremos este alambre que está escrito en otro idioma. Así que fíjate el nivel cultural que tenían. Claro. Y iban sin ningún incentivo, porque incluso iban muchos negros esclavos que en vez de ir el patrón mandaba 10 esclavos en canje, ¿no? Usted nació en La Pampa. Sí. La Pampa húmeda. En la provincia de La Pampa, sí. Se formó acá en Buenos Aires. Y hice el secundario acá, pero después en la universidad lo hice en Bahía Blanca. Y después anduve medio por todos lados. Por el tema del trabajo. ¿No? Sí. ¿Ingeniero civil? Civil, sí. ¿Hacen construcciones en distintas provincias? No, yo hago sobre todo la parte vial. O sea, he hecho rutas, tanto construcción, y hago proyectos viales, barrios privados, autopistas, carreteras, todo ese tipo de... Siempre en proyecto, ya no hago más obra, ¿no? Veo el libro, bastante gordito. Sí. ¿Cuántas páginas tiene? 400. 550. Y acá lo que marca la diferencia de otros libros que leemos de historia, ¿en qué se centra? Por ejemplo, este libro, el librito de Paraguay, se centra en la educación de la época independiente del Paraguay y después de la dependencia, es decir, después de 1870. Acá, ¿cómo podemos entender? Esto describe todo, porque describe los antecedentes de la guerra, toda la trama secreta que después se supo, que hicieron para declarar la guerra. Después habla de todo el desarrollo de la guerra, ya sea de la campaña cuando cruzaron Corrientes, o sea, de la campaña del sur, después la campaña del Cuadrilátero, Piquicirí hasta Cerro Corá. Y después habla un poco de las consecuencias de la guerra, los arreglos diplomáticos que hubo, que digamos, desarmaron a Paraguay, ¿no? Claro.
Y deschavo a todo. Ahí el que, sí. A todos los autores de aquel entonces. Algunos. La dificultad que he tenido a veces con este libro, bueno, uno es el título, porque algunos me dicen, ¿por qué le pusiste? Cuando fui a Paraguay, yo estuve en el Cabildo de Asunción. Y la pregunta que me hicieron dice, ¿por qué le puso la guerra a Paraguay? La triple alianza contra los países del Plata. Porque yo ahí coincido con Alberdi, que fue una guerra de la oligarquía porteña, así dijo Alberdi, la oligarquía porteña montevideana de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata. Yo lo llamé países contra los países del Río de la Plata, porque en esa época países se decía, por ejemplo, el país de Tucumán, el país de Mendoza. Y Paraguay para mí debería haber sido parte del Río de la Plata. No le puse las provincias porque los paraguayos me iban a decir, ¿cómo? Nosotros no somos una provincia. Claro. Bueno, provincia o país, que eso no sé. Pero, claro, entonces, Paraguay se independiza en 1811 y con esa duda si iba a depender todavía de Río de Janeiro o va a depender de Buenos Aires o va a depender todavía de Europa. Sí, yo creo que Paraguay en 1811, Gaspar Rodríguez de Francia le manda una nota a... Ya habían tenido las refriegas, Tacuarí, Paraguarí, que habían ganado los paraguayos, etcétera. Entonces asume la junta formada por uno de ellos, que era Gaspar Rodríguez de Francia. Y Yegros, Fulgencio Yegros, que era militar. Claro, y le propone a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas, una carta, creo que es el 11 de junio de 1811. Esa expedición hizo Belgrano. La expedición sí, fue antes, fue los primeros meses de 1811. A raíz de eso lo sacan a Velasco, que era la junta esa, estaba Yegros y estaba Gaspar Rodríguez de Francia, y le proponen a Buenos Aires hacer una confederación. Y Buenos Aires no solamente ni le contesta la nota, él empieza a hacer un boicot con el río para le entorpece la navegación, se aumenta los impuestos. Entonces ahí Paraguay se aísla, empieza a aislar cada vez más. Ahí llegan a un arreglo entre Rosas y Gaspar Rodríguez de Francia, porque Rosas le manda a un emisario que se llamaba Rosena, no se supo lo que habló, pero se deduce por lo que dijeron, por lo que pasó después, que se habían hicieron un acuerdo tácito, digamos, de mantener el statu quo. Ni Paraguay pedía la independencia, ni Rosas lo incorporaba. La relación de Rosas con Francia fue tensa, siempre. Sí, tensa, pero nadie cruzó la frontera. Incluso con Carlos López tampoco. Para mí Carlos López ahí cometió un error. Porque cuando muere Francia, López en el 42 le pide la independencia. Y manda un emisario. Y el emisario está un mes acá en Buenos Aires y Rosa le contesta en una carta oficial, le dice que él ni aprueba ni rechaza la separación de Paraguay. Pero porque él no tiene potestad para hacerlo, que tenía que decidirlo entre todas las provincias y que ahora estaban en guerra con Francia, con los franco-ingleses, que después, en todo caso, lo iban a decidir después. Eso se lo dice en una nota oficial. Pero en una nota privada le dice no nos conviene separarnos porque se le va a llenar de extranjeros y de lojistas, dice, y nos vamos a debilitar ustedes y nosotros y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó 20 años después. Claro. Y el error que cometió López para mí es que publicó la carta oficial y no las verdaderas razones que le había mandado en una carta confidencial. Por eso en Paraguay se creó cierto resquemor. ¿López Francisco o el padre? Carlos López. Sí. Carlos Antonio López. Y después Carlos López, cuando hubo una revolución en Corrientes, ese fue el primero, Carlos. El segundo fue cuando hubo una revolución en Corrientes y mandó a Solano López, que era muy joven, tenía que 18 años, con 10.000 hombres. Y vos fíjate la actitud de Rosas que le dijo a Urquiza, desalójelo pero no cruce el río. Y
Y para mí el tercer, bueno, después en Caseros también tuvieron algo que ver, paraguayos no directamente, pero apoyaron. Y el error que cometió Solano después fue que fue de árbitro, de componedor entre Mitre y Urquiza, que se habían peleado en Cepeda. Sí, y bueno, trenzó la soga con que le iban a ahorcar, porque lo hubiera dejado. El pacto de San José de Flores, claro. En 1852, creo que era. 59, sí. Lo hubiera dejado que se maten entre ellos. Los hizo arreglar y después los dos fueron contra Paraguay. Tengo entendido que Solano López y Urquiza eran muy amigos. De hecho, sí, me parece que era compadre. Sí. Ajá. Y Urquiza, lo que pasa es que Urquiza siempre fue un traidor, porque vos fíjate que en Caseros se pasó al enemigo por guita, por dinero, se fue con todo el ejército. Y en Paraguay también, porque López le dijo a Urquiza que le pida que le gestione el paso para ir a defender a Uruguay. Y López le dijo, si no lo dejan pasar, los entrerrianos vamos a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Mientras hablaba con López, hablaba con Mitre, y mientras hablaba con los dos, hablaba con los paraguayos. Le vendió 30.000 caballos y se pasó de bando. Un traidor. Y para mí López tenía razón en eso, porque López él era amigo aliado o amigo, no sé, de Uruguay. ¿Por qué? Porque era la garantía de poder salir por el mar, claro. Salir al mar. Era cuando no podía salir por el Río de la Plata, salía por Uruguay. No, claro, porque él no le podían prohibir que vaya entre Paraguay y Uruguay, y listo, ya salía al mar. Y lo consideraba como un equilibrio de plata, ¿no? Y para mí le hicieron la guerra porque era el único país independiente que había, no tenía deuda, no dependía de nadie, tenía industria, tenía hasta ferrocarril, tenía que tener vías. Exacto. Vamos a atender a la persona que está en línea. Micrófono abierto, muy buen día. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, ¿qué tal, Vargas, Norberto? Norberto Vargas. Estamos aquí con el Leonardo Castagniño, que va a presentar su libro el próximo viernes, 20 horas. Y bueno, si tiene alguna pregunta, hágalo. Sí, no, lo estoy escuchando, me gusta mucho, muy importante el hombre, que, como dijo que Urquiza era un flor de traidores, después lo mataron, él atravesaba una espada por traidores, se vendió a los porteños. Y otra cosita, lo que yo quería saber, ¿cuántos soldados fue de Paraguay para defender a Uruguay, que por el camino le engañaron, y hubo un traidor paraguayo también que con el verso que le hizo Mitre se entregó sin pelear ni tirar ni un tiro? ¿Cuántos soldados y cómo fueron por el bosque así, llevándose el bosque adelante, pero que creo que barco para llevarlo no tenía? Muy bien, Norberto, ahora ya... ¿Sabe cuántos soldados eso? Pues yo sé mucho la historia también, pero según este hombre que estuvo con los indios acá antes de terminar la guerra de Paraguay, decía que era 40.000 soldados, puede ser eso. Sí, bueno, un abrazo para ustedes y para el muchacho también. Muy bien, Norberto, nos vemos el viernes. Hablaron de 30.000 que iban a ir, ahora no sé si entraron los 30.000. Primero ocuparon la ciudad de Corrientes y después empezaron a avanzar al sur. Y lo que él se refería, un traidor ahí, porque lo que pasa es que no sé si traidor o por lo menos desobediente. López lo acusó de traición después, pero López le había dicho que avance directamente sin entrar en ninguna ciudad y que avance hacia Uruguay o hacia Río Grande, para cortarles, porque Brasil había ocupado Uruguay, entonces para cortarles la retirada. Y Estigarribia comete algunos errores, entra en Santo Tomé, después divide el ejército y iba Duarte, iba del lado argentino y Estigarribia del lado brasileño,
y entran y Estigarribia entra en Uruguayana. Duarte se ve atacado por 10.000 hombres al mando de Flores, en Yatay, y le pide auxilio y el otro no le da. Incluso creo que no, le dice, medio como que lo trata de cobarde, me parece. La cuestión que lo vencen, en Yatay lo vencen a Duarte. Entonces queda Estigarribia, queda sitiado por la flota y por el... Y están 10 o 15 días ahí pasando hambre y se comieron hasta los revoques de las paredes, ¿no? Así que se rindieron por hambre, ¿no? Y López lo acusa a Estigarribia de haber entregado todo el ejército sin tirar un tiro. Por eso que ahí López ordena repasar el Paraguay para hacer una guerra defensiva. Se terminó la campaña al sur, digamos, ¿no? El libro refleja también la intervención del imperio inglés, es decir, que el modelo paraguayo estaba en contra del imperialismo inglés, ese desarrollo autónomo. Sí, lo que pasa que hay muchos, incluso yo a veces he discutido con paraguayos, y dicen, no, los ingleses no tuvieron nada que ver. Los ingleses dejaron rastros por todos lados. Cuando hicieron porque la Triple Alianza se firmó en mayo del 65, pero había habido un pacto secreto, digamos, un acuerdo secreto en junio del 64. En Montevideo. No, en Uruguay, en Punta del Arroyo Rosario, que es un arroyo que está acá frente al Río de la Plata. Y intervino Elizalde, que era el ministro argentino, Sarabia, que era Saraiva, que era el de Brasil, Venancio Flores y Thornton, que era el inglés, o sea, como no tuvo nada que ver, estaban en todas. Cuando negocian cuando firman la Triple Alianza también estaba. En Uruguayana, por ejemplo, cuando estaba Estigarribia sitiado, ahí discutían entre los brasileños y Flores y los argentinos a ver quién iban a ser el jefe del ataque, y Thornton hizo de mediador, o sea que estuvieron en todo. Inclusive la guerra la financió el barón de Mauá, que era un brasileño, que era testaferro de Rothschild, inglés. O sea que estuvieron metidos hasta la cintura en la guerra, y dicen que al contrario, yo creo que fue la única que ganó sin perder una gota de sangre, la única que sacó beneficio. Porque los otros, por ejemplo, Paraguay fue por supuesto el que peor la pasó. Claro. Pero Argentina quedó endeudado, Uruguay no consiguió nada y Brasil también quedó endeudado. Paraguay quedó con una deuda de gasto de guerra hasta 1940. Sí, es que después Paraguay consiguió más créditos que no llegaban. Ahí empezó la estafa. Por ejemplo, la otra rastro que dejaron es la masonería, porque en Paraguay estaba prohibida la masonería, y la primer logia masónica que se fundó fue al mes de caer Asunción. Eso es lo que hizo Francia, ¿no? Venció a los masones en el Paraguay. Nacionalizó la iglesia. La iglesia no pertenecía desde su gobierno a Roma, sino al Paraguay, a la iglesia paraguaya. Francia dijo que si el Papa viniera a Paraguay lo haría su capellán. Dijo, sí. Así decía. Entonces, para entender esto, antes de la guerra había un pacto entre el gobierno de Paraguay y el gobierno de Uruguay de autodefensa contra el imperio brasileño. Sí. Por esa razón, ese auxilio de Solano López a su amigo, en este caso, a Uruguay, contra la invasión, la invasión bandeirante o la invasión brasileña. Pero lo más triste en esto, que Argentina no le permitió a Paraguay pasar su ejército dentro del territorio. Lo que pasa es que no es Argentina, es el mitrismo. Fíjate, cuando cae Rosas, Sarmiento y Mitre arrasan con todo el interior, incluso hacen un pacto masónico en la batalla de Pavón,
donde Urquiza va a quedar dueño, digamos, de la Mesopotamia, y el mitrismo se iba a hacer cargo del interior, donde arrasan con todos los federales. Arrasan con todos los federales, y llevan de mercenario a López y otro grupo de uruguayos, a Venancio Flores y otro grupo de uruguayos. Cuando terminan con eso, lo financian a Flores para que saque el gobierno blanco de Uruguay. Lo sacan al gobierno que era Aguirre en ese momento, antes había estado Berro, inclusive en complicidad con los brasileños invaden Paraguay, y Mitre decía: nosotros somos neutrales. ¿Cómo neutrales? Le abastecían, ya habían firmado un acuerdo como dije, en el arroyo de Punta del Arroyo Rosario. Después, por otro lado, cuando Brasil bombardeaba Paysandú, que ya estaba en guerra con Paraguay, se abastecían de bombas acá en el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿qué neutral era? Argentina fue beligerante antes de que López le declarara la guerra, a mí no me cabe duda. Y no Argentina, el mitrismo, porque casi todo el interior argentino se opuso. Incluso, por ejemplo, Urquiza convocaba a la gente para ir a la guerra, y se le levantaban todo. Cuando se daban cuenta que iban a ir contra Paraguay en vez de contra Brasil, se dispersaban, hubo fusilamiento y todo. Bueno, Paraguay se desarrolló de manera autónoma. No se inmiscuía en los problemas de las provincias. En este librito se pensó que Solano López quería instaurar una especie de monarquía en el Paraguay. ¿Qué hay de eso, de cierto? En Paraguay no sé, pero yo no creo que Paraguay, yo nunca escuché que haya querido poner una monarquía. La excusa que decían acá, que quería ser el monarca de América, toda mentira. Paraguay nunca se metió con las luchas civiles de Argentina, ni siquiera en la guerra de la independencia. Se aisló y hagan lo que quieran. No entraban cuando Artigas hace la Liga Federal en contra de Buenos Aires, y la Liga Federal, más que en contra, porque claro, estaba en contra de los porteños, que no le ayudaban a desalojar a los portugueses de la banda oriental. Artigas forma la Liga Federal, que era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y lo invita a Paraguay, manda incluso emisarios, y los paraguayos también le mandan, para que se incorpore a esa liga confederada. Y Francia tiene la mejor relación y todo, pero no interviene, se abstiene por dos razones. Una es por desconfianza, porque él decía que Artigas era un hombre de abajo, un poco desconfiado. Pero aparte de eso, para no entrar en conflicto con Buenos Aires. Si hubieran hecho una liga ahí, chao, se acababa. Y bueno, Francia le dio protección a Artigas y a su ejército desmembrado, digamos. Le dio lugar hasta inclusive... Sí, le dio exilio. Exilio, sí. Le decía que en este libro se plantea un poco que Solano López modificó una doctrina de Roma, es decir, un catecismo que se llama San Alberto. En ese catecismo se implantaba que el rey, su poder viene de Dios. Después del rey solamente Dios. No está como entendemos la república hoy, que el poder viene del pueblo, radica en el pueblo. El pueblo es lo que confiere el poder a un gobierno o a un gobernante. Entonces, en aquel entonces, Solano López modificó ese catecismo pensando de que su mandato ya no viene del pueblo. Eso como para darle cizaña a esto, que viene de Dios. ¿López o Francia? Solano López. Solano López. Es en la época de Solano López. Sí. Entonces, por esa razón, el imperio inglés
no le gustó esa idea. Entonces había que aniquilar de cuajo. Si viene un imperio en el corazón de América, o de América del Sur, sería un peligro más todavía para la pretensión inglesa en la región. Sí, pero yo no sé si será tan... Puede ser que influya, porque la parte religiosa y política influye, pero yo creo que lo que más influyó, digamos, que ellos querían instalar el libre comercio. Y Paraguay no les convenía, era un país independiente, tenía su propia autonomía económica, todo. La vis era más sensible de los ingleses el bolsillo. Eso es lo que no les convenía. Inclusive, eso lo confiesa el propio Mitre, dice, nosotros no fuimos a Paraguay a sacar un tirano, fuimos a llevar las banderas del libre comercio, lo dice con todas las letras después de la guerra. Porque, viste, la gente miente, pero siempre se le escapa, en algún momento se le escapa. Bien, tenemos 7 minutos del programa y me gustaría desarrollar un poco más del libro en cuanto a esa guerra. Acá hay 3 actores, la oligarquía local, la paraguaya también, que también, que nosotros denominamos los legionarios que estaba operando desde Buenos Aires con el mitrismo, y después el imperio de Brasil y el imperio inglés. En ese entramado, el libro, ¿qué es lo que más refleja? Y lo que más, no sabría decirte, me parece que lo que más refleja es la traición que hizo Mitre, digamos, ¿no? Por supuesto describo todas las batallas principales, ¿no? Y todo. Pero para mí, si tuviera que definir cuál es... A mí un historiador, una vez alguien me dijo me dijo, sí, lo voy a sacar en un diario, el libro, y después me mandó a decir que no, porque estaba ofendido porque lo criticaba mucho a Mitre. Y yo digo, bueno, cuando lo critico a mi suegra, mi señora también se ofende. Se enoja. Yo en eso digo la verdad, caiga quien caiga, no me importa si... No me importa que sea argentino o no. Mitre para mí fue un vendido. Ese sería el cipayo, digamos, del imperio inglés. Claro, todos estaban... Mira, Mitre... Pero ¿cómo era eso? Mitre no se crió con Rosas en su estancia. Sí, pero Rosas lo echó y le dijo, acá se lo mandó con un papelito, le dijo, acá le mando a este muchachito que no sirve para nada. Así le puso. Dice, porque ni bien ve una sombra, se echa, ni bien ve un árbol, se echa a la sombra a leer o a dormir, no sé qué le dijo. ¿Y Sarmiento quién era? Además Rosas lo había salvado a Mitre, porque Mitre trabajaba con el hermano y estaba por cruzar un arroyo y dijo, no, pibe, no cruces por acá porque te vas a ahogar. ¿Y Sarmiento quién era? Sarmiento para mí era un renegado social, un loco. Sanjuanino, descendiente de qué es. Y algunos dicen que el apellido es árabe, de Al-Barracín, ahora no sé. Pero para mí Sarmiento era un resentido contra todos los criollos, los españoles. Los unitarios y federales, la verdadera diferencia que hay, más que la forma de gobierno, era que los unitarios eran admiradores de la Revolución Francesa, de las luces, en cambio los federales eran de la tradición, de la patria, del suelo, de la religión. Vos fíjate, Rosa decía la Santa Federación, y Quiroga en la bandera tenía religión o muerte, o sea que era bien una lucha, esa fue la lucha. Y en cambio por ejemplo, los que le hicieron la guerra a Paraguay eran todos masones. La masonería casi todos eran ateos contrarios o por lo menos indiferentes a la religión. Fíjate, Urquiza, masón grado 33, Mitre también, Sarmiento, Paunero, Cassias, el brasileño, el conde de U, que era yerno también, Venancio Flores, todos de la masonería. Era qué casualidad. Uno dice, no, la masonería no tuvo nada que ver, pero las puchas estaban todos juntos y no tenía nada que ver. Es importante conocer eso. Voy a poner pausa aquí. Quiero hablar, hoy jugaba el Deportivo Paraguayo
en la cancha de Liniers, pero por el mal tiempo se suspende el partido. Se juega el miércoles 15:30 horas en la cancha de Liniers. Deportivo Paraguayo versus La Madrid, que me está mandando un mensajito aquí. Bueno, interesante esa parte de la masonería. Hoy parece que el mundo está manejado por los masones. Y siempre. Siempre fue. Sí. ¿Eso viene de dónde vienen los masones? ¿Cómo surgió eso? Sí, no sé, más. ¿De la iglesia? No. No. Es contraria a la iglesia. En principio creo que empezaron como si fuera un sindicato de constructores, porque masón quiere decir constructor o albañil. Sí. Pero nació allá por 1700, una cosa así. Después fue, creo que lo ingresó a la masonería el rey Enrique VIII de Inglaterra, después se instaló en Francia, y bueno, de ahí se fue extendiendo. Se va expandiendo. Claro. Ajá. Hoy Paraguay sigue la guerra de la Triple Alianza. Sí. Hoy Paraguay no es república, se declara república, pero no es. La mitad de su población vivimos fuera del país, la mayor cantidad vivimos en la Argentina, y después Estados Unidos, España, otros países de Europa, en Brasil. Y tenemos un gobierno que gobierna para el 1% de la población, asociado con compañías transnacionales, lo que se llama hoy el imperialismo. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el programa de radio acá tratamos de hablar cómo recuperar nuestra soberanía. De hecho, tenemos, parece, como 3 imperios que nos pisan la cabeza. El Brasil, por un lado, maneja nuestra economía. En segundo lugar, Argentina. Y después el imperio norteamericano, como aplastando a toda la región. Sí. Y en ese contexto, nosotros consideramos que seguimos en guerra. Y planteamos de que para salir de esto, necesitamos de los pueblos. Sí. De la región, para poder salir. ¿Cómo usted lo ve esto, de recuperar la soberanía, ya sea política y económica, y cultural en este caso? Sí, a mí me parece muy difícil, porque cada vez estamos más globalizados, más dependientes sí. Claro, algunos por ahí me tildan. Yo de la política de Paraguay no entiendo nada, no conozco actual. Lo que sí me parece es que eso de la apertura al mundo que todos dicen, debería ser una apertura inteligente. Porque si yo para comprar un celular tengo que entregar toda la cosecha de trigo, no me conviene, tengo que fabricar el celular. Vos fíjate que Argentina hace, no sé, en el 70, por ejemplo, producía cualquier cantidad, los medicamentos, casi el 99% de los medicamentos se producían acá. Y ahora, desde el envase de la cafeaspirina, todo viene de afuera. Entonces, nos han creado una dependencia tecnológica y del exterior, ¿no? Y va a ser muy difícil salir. Y va a ser muy difícil salir mientras los países no manejen su propia economía, su propio banco central. Porque los bancos centrales, seamos sinceros, no dependen, no son del Estado argentino, son todos dependientes de bancos extranjeros. Entonces yo creo que mientras no tengamos el poder de manejar la parte económica y financiera, no vamos a hacer. Bueno, Leonardo, en primer lugar, gracias por venir. Está terminando el programa. Vamos a hablar del libro el viernes. Si quiere venir el viernes, tenemos programa del Club Atlético Deportivo Paraguayo de 7 de la mañana hasta las 9:30. Tenemos más tiempo como para explayar, contar más a la audiencia. Sería muy interesante. Y a la noche, viernes de la noche, 20 horas, en el club, vamos a hablar del libro La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata. Bueno, decimos opa, se acabó y nos vemos el viernes, Leonardo. Muy bien. Saludos. Gracias, Johnny. Hasta mañana.
Transmite Radio República en su frecuencia de 670 kHz de amplitud modulada.